El skip resultó ser significativamente más difícil de tratar de lo que había anticipado. Como tal, estaba intentando activamente convertir mi rostro en un bonito confeti, y luego espolvorear mi cara feti en el aire. Cara feti tendría que recordarlo para la próxima vez, pensé mientras me zambullía a través de las puertas de la bahía de contención de cierre, mientras se cerraban de golpe sobre un tentáculo errante, cortándolo con un chillido de dolor por el skip dentro. Lentamente me puse en pie y saqué una libreta de mi bolsillo. Sacando un bolígrafo, anoté una nota rápida. La anomalía es extremadamente hostil, no te acerques. Cara feti esperado. Todo comenzó hace 2 meses. La mierda empezó. Y me refiero a eso más que a la forma típica de la fundación, donde el mundo está lleno de monstruos sedientos de sangre, terror indescriptible y ocasionalmente sabe a limonada frambuesa con hojas de afeitar. No sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Los guardias me condujeron a la sala de espera como un becerro al matadero, y me sentí más o menos de la misma manera. Lo que sea que estaba sucediendo, estaba bastante seguro de que obtendría el extremo corto del palo. La vida es así cuando eres básicamente carne de cañón humana. La vida como clase B, supongo. Durante la primera hora, asumí que había ocurrido una brecha, y estaba siendo retirado, como de costumbre. Cuando llegó la 4ª hora, pensé que podría ser más grave de lo normal. Cuando llegó la 6ª hora, y escuché gritos provenientes del exterior, me preocupé un poco. Cuando llegó la 8ª hora, y se fue la luz, activándose los generadores de respaldo, estaba bastante seguro de que la mierda había golpeado al ventilador. Por un tiempo, no estaba seguro de qué hacer. Una parte de mí pensó que permanecer en la cámara hasta que alguien viniera a buscarnos fue la decisión correcta, porque estaba bastante seguro de que me dispararían si me fuera. Otra parte de mí señaló que si algo tan grande hubiera sucedido, probablemente se acercarían a dispararme de todos modos. Amarrando cabos sueltos, por así decirlo. Bien por ellos, espero que la mancha de un simple asesinato viejo valga a la eficiencia burocrática. Al final, decidí que si iba a morir, bien podría tener la oportunidad de postularme. Después de pasar a través de las rejillas de ventilación, caí al pasillo e inmediatamente examiné el área, preparándome para recibir una lluvia de disparos de un equipo de guardia que estaba esperando. En cambio, lo que me saludó fue una carnicería. Todo estaba bañado por la luz de una alarma roja que parpadeaba lentamente. Los restos del equipo de guardia que me había encerrado estaban esparcidos por el pasillo. Sin embargo, las vistas típicas y los sonidos de un sitio de la fundación ocupado en su trabajo no se encontraban por ninguna parte. Los pasillos carecían de toda vida excepto los restos de los miembros del personal en todas partes. El olor a muerte era espeso y empalagoso, flotando en mi mente y atrapando mi cerebro en un agarre estrangulador que me hizo vomitar. Levanté una pistola del suelo de la mano cortada que aún la sujetaba con sus dedos en rigor mortis, y la guardé en el bolsillo, solo en caso de que la necesitara. ¿En serio? ¿Qué diablos le había sucedido a este lugar? Mientras caminaba por los pasillos, solo encontré más señales de violencia, pero no había señales de ninguna respuesta o vida, anómala o no. No médicos, no los siempre presentes guardias, ni siquiera otra clase de... En el medio de un pasillo, recogí una tarjeta de identificación de un cadáver de aspecto importante, antes de finalmente encontrar lo que había estado buscando: la oficina del director del sitio. Está bien, entonces, nota a mí mismo, no te metas con ese skip de tentáculos en el futuro. Gracias, yo. Me deslicé al suelo y enterré mi cara en mis manos. Me preguntaba si todo este tiempo solo me estaba volviendo loco. En el pasado, cuando había otro clase D por aquí, percibíamos un verdadero sentido del humor negro, excepto que nada por aquí era tan agradable como el patíbulo. Al menos en el patíbulo tenían la decencia de romper tu cuello y matarte rápidamente. Si solo algunos de los skips con los que mi compañero de clase B tuvo que lidiar fueran tan amables. Ahí voy de nuevo, supongo. Pero había un punto para eso. Hablar mierda sobre skips era mucho más fácil que estar goteando por tus pantalones cada vez que te dabas cuenta de dónde estabas y qué demonios estabas haciendo. Al menos eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos. Me levanté por el suelo y me sacudí el polvo, centrándome en la tarea que tenía entre manos. Revisé si había algún trozo de tentáculo que pudiera estar pegado a mí y que tratara de entrar por debajo de mi piel o algo por el estilo.
Después de decidir que estaba lo suficientemente limpio, me dirigí al garaje del sitio, revisando para asegurarme de que nada más saldría de su habitación y me comería la cara. El garaje del sitio estaba lleno de vehículos que no habían sido tocados, todos a excepción de un camión lleno de provisiones de la fundación, repleto de suministros y otro equipo variado. Saqué una lista de verificación de mi bolso y comencé a leer la lista. Alimentar a SCP-3234 hecho. Escribí Karaceti al lado del artículo en la lista. Una semana de suministros hecho. Y publicaré durante una semana, mucha agua y un botiquín de primeros auxilios, por las dudas. Suministros de campamento hecho. Carpa, cuchillos y otras herramientas, todo empacado y cargado. Armas. Hecho. Había allanado la armería en busca de una pistola, un rifle y mucha munición. Lo más probable es que no hiciera nada en contra de los skips que tuviera que enfrentar, pero si hubiera objetivos humanos, esa era otra historia. Además, me hacían sentir mejor conmigo mismo. Subí al camión y revisé el mapa que había obtenido de la oficina del director del sitio, antes de encender el motor y salir del garaje. Siguiente parada, Sitio Omega. Había pasado por la oficina del director del sitio docenas de veces mientras era escoltado de prueba en prueba, y pensé que era un lugar tan bueno como cualquier otro para entender lo que había pasado. Cada vez que pasaba por allí, estaban dos guardias armados frente a la puerta. Bueno, había dos guardias aquí en algún momento. Reflexioné, mirando las salpicaduras de sangre que estaban a cada lado de donde debería haber estado la puerta si no hubiera sido arrancada de sus bisagras y tirada. El acero sólido se había doblado y había sido desgarrado por algo que no pensé que alguna vez querría encontrar. Eso me recordó el hecho de que todavía no tenía idea de qué había arruinado esta base, y ciertamente no era algo con lo que alguna vez había experimentado, o serían como señor charco o señor forma de mancha humana. De repente, me sentí muy solo y muy expuesto en medio de este pasillo abierto, así que rápidamente me metí. El cuerpo del director del sitio estaba desplomado sobre su escritorio, luciendo sorprendentemente tranquilo en comparación con casi todo lo demás que había encontrado en el sitio. Una botella de algún tipo de píldoras estaba abierta sobre el escritorio, junto con una nota escrita con una especie de letra de aspecto macizo y fornido. Si alguien de la fundación se dio cuenta y está leyendo esto, entienda que este podría ser el teorizado escenario de clase XK del Dr. Heinrich, que publicó un artículo el año pasado. Es tan malo que el protocolo Fénix esté en vigencia. Que Dios salve nuestras almas. Buena suerte a quien sea. No tenía la menor idea de qué demonios estaba hablando. Rascándome la cabeza, noté la computadora todavía encendida que estaba sobre su escritorio. Aparté el cuerpo del director y me senté frente a la computadora cuando una pantalla débilmente iluminada me saludó. Coloqué el dedo en la almohadilla, noté una pequeña placa metálica frente a la computadora en el escritorio. Puse mi dedo en el plato e inmediatamente lo retiré, haciendo una mueca ante el pequeño corte que de alguna manera había hecho. Una pequeña gota de mi sangre yacía en el plato, pero la pantalla de la computadora parpadeaba y cambiaba. Muestra de ADMI de huella identificar. D-1573. Horario de procesamiento, acceso otorgado bajo el protocolo Fénix. La pantalla pronto cambió a un fondo con el logotipo de la fundación cubierto en filas y filas de carpetas. De repente, la pantalla se cubrió de ventanas emergentes que compartían un tema común. Alerta desde el sitio Bravo. Liberación simultánea de múltiples objetos SCP de clase Keter, solicitud inmediata. Alerta desde el sitio Tango. Extrema pérdida de vida debido a la liberación de varias anomalías hostiles, solicitud inmediata de asistencia. Alerta desde el sitio Epsilon. No se puede contener súbita liberación de entidades hostiles, solicitud inmediata. Alerta automática del comando de supervisores. Protocolo Fénix en efecto. Las alertas continuaron, hasta que hice clic en tantas que perdí la cuenta. Me quedé estupefacto. ¿Cuántos sitios hay? ¿Qué demonios había pasado? ¿Quién más estaba todavía allí? Mis ojos se vieron atraídos por una última alerta que parpadeaba en la parte inferior derecha de la pantalla. Hice clic en él, y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía el documento. Protocolo Fénix en efecto nota. Esta es una acción automatizada. El protocolo Fénix está vigente por las siguientes razones automáticas.
Pasaron al menos 5 horas sin respuesta al sistema de alarma Fénix desde cualquier sitio, por lo tanto, se supone que se perdió contacto con 90% de los sitios de la fundación en el momento de esta alerta. Además, se perdió contacto con el comando de supervisores. Explicación del protocolo Fénix. En el caso de un colapso sistémico en la fuerza operacional de la fundación hasta el punto en que se supone que ningún sitio principal tiene la capacidad de contener efectivamente ningún objeto SCP, junto con la paralización del comando de supervisores, el protocolo Fénix garantiza la supervivencia de los activos de datos clave de la fundación y su propósito central. En caso de que el protocolo Fénix entre en vigencia, todos los miembros sobrevivientes de la fundación de cualquier autorización o nivel de seguridad se actualizan inmediatamente a la autorización de inteligencia de nivel 5 temporal con respecto a las anomalías SCP y se les asigna la coordinación de la consolidación de inteligencia de la fundación y sobrevivientes en una fuerza capaz de asegurar anomalías críticas que deben contenerse de inmediato. Si está respondiendo a un protocolo Fénix que está actualmente en vigencia, debe seguir los siguientes pasos para garantizar la continuación de la fundación y potenciar de la raza humana. El viaje al sitio Omega había sido largo. Incluso el sitio de la fundación más cercano al original había estado a horas de distancia. Afortunadamente, no parecía que nadie en el mundo civil hubiera notado algo particularmente fuera de lo común todavía, pero no podía responder por cómo sería en las próximas semanas. Configuré mi campamento a 30 minutos a pie del sitio Omega, por si acaso tuviera que estar aquí por un tiempo. No estaba muy seguro de lo que encontraría allí, y era mejor tener un lugar al que recurrir, en caso de que la mierda golpeara al ventilador de nuevo. Decidí que tenía tiempo suficiente para hacer una búsqueda rápida del sitio Omega antes de que cayera la noche. Tomé mi rifle, poco más que una manta de seguridad en esta situación, y agarré mi bolsa de suministros médicos, herramientas y cuadernos que contenían toda la información que podía tener sobre el sitio Omega y sus anomalías. Si fuera a hacer todo este asunto de salvar al mundo, tendría que asegurarme de no hacer que volaran mi trasero antes de poder hacerlo. Caminé hacia el sitio cuidadosamente, con el rifle listo. Pronto, encontré el sitio, escondido en el bosque y disfrazado como un laboratorio de investigación militar. Todo el sitio estaba rodeado de árboles, la mayoría de ellos bajo tierra y escondidos. La entrada real al sitio estaba un poco escondida, lo que me obligó a soltar mi rifle y ver el mapa para saber exactamente dónde estaba. Alto. Manos arriba. Me congelé en mi lugar, y levanté lentamente mis manos en el aire ante el ladrido de la voz de hierro detrás de mí. Date la vuelta. Lentamente, hijo de puta. Me giré, asegurándome de hacerlo más lentamente por las dudas. Casi me río cuando vi lo que era. Era tal vez 12 clase D, como yo, aunque todavía llevaba los monos que yo mismo había descartado la semana pasada. Aparecieron detrás de los árboles, detrás de la cubierta, de los arbustos, en todas partes. Solo uno de ellos tenía un arma, pero parecía ser la dama con la voz que me había estado gritando. La vida parece tener un extraño sentido de la ironía, ¿no? Todos estos empleados regulares de la fundación estaban muertos, pero quedaban 13 clase D para recoger los restos. ¿Quién diablos eres tú? La voz ladró de nuevo, una pistola entrenada directamente en mi cabeza. Tranquila, tranquila. Soy un amigo. Dije, tratando de infundir en mi voz con tanta calma y amabilidad como pude. Dinos quién eres, mierda, y podría no dispararte por entrar ilegalmente, dijo la mujer, sin moverse ni una pulgada. Sonreí un poco a mi pesar, recordando algo que había visto mientras revisaba los archivos en la computadora del director del sitio. Sonreí a la multitud frente a mí y respondí. Supongo que puedes llamarme, el administrador.